Buenos días, hermanos, a todos, la paz de Dios sea en nuestros corazones. Vamos a estar disfrutando estos minutos de este mensaje, que después de leer los primeros capítulos de Daniel, vino esta palabra interesante, que es una pregunta en realidad. ¿Dios protege a sus escogidos? Esa pregunta interesante me vino. Sí es verdad que Dios protege a sus escogidos, pero también los escogidos de Dios deben de tener una actitud muy grande, y es lo que nos va a enseñar aquí este personaje tan grande que tuvo su vida en gran manera en tres reinos: entre el reino de Babilonia con Nabucodonosor, también el reino de Babilonia con Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. También estuvo con Darío y con Ciro, que es la lectura que nos ha leído nuestro hermano, tanto uno de Media como el otro de Persa. Entonces, Dios se movió en gran manera con Daniel en esos tres reinos. Entonces es interesante lo que nos enseña Daniel. Allá por el año 530 aproximadamente antes de Jesucristo, en donde Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Jerusalén fue saqueada por medio del rey Nabucodonosor y fue llevada cautivo a Babilonia. Entre eso iba Daniel, entre ellos. Sin embargo, pasaron muchas cosas ahí en el reinado de Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor. En primer lugar, Daniel, para que tengamos una idea de los primeros capítulos, cuando lleguemos al 6 que nos leyó nuestro hermano, en primer lugar, en Daniel 1 nos habla de esa cautividad, de la cautividad en donde Israel llegó a Babilonia, siendo cautivos por medio del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 es donde comienza Dios a tratar con ese pueblo dentro de esa cautividad, y ahí incluido Daniel. En ese se nos parece un poco, así como lo mismo que le pasó a José. Vamos a estar tratando estos dos personajes, Daniel y José. El rey Nabucodonosor en el capítulo 2 tuvo un sueño que no vino así por así de la nada, sino que era un sueño en donde Dios también estaba incluido ahí. Y ese sueño trataba del reinado de Nabucodonosor, de los siguientes reinos que iban a venir, pero también habla del reinado del Mesías en un futuro. Estamos hablando 530 años antes de Jesucristo, en donde después, 530 años después, aparece Jesucristo. Entonces esa profecía de ese sueño también incluía a Jesucristo. Entonces Dios estaba metiendo su mano ahí, también incluyendo a sus escogidos. Tiene un sueño Nabucodonosor, eso voy a contarlo rápido porque lo que nos interesa es el capítulo 6 en realidad. Tiene un sueño Nabucodonosor y sueña de una imagen que tiene la cabeza de oro, que tiene el pecho y sus brazos de plata, su abdomen y sus piernas las tiene de bronce, y sus pies los tiene cocidos de barro mezclados con el hierro. Esto significaba los cuatro reinos. El Babilonia que estaba reinando en ese momento también significaba luego el Medos Persa, que iba a darle golpe de estado al babilónico, luego los griegos, y por último el imperio que hemos tenido en todos los tiempos, el imperio más grande, que ha sido el romano. Es verdad que dicen que ahora existen imperios, pero no es verdad. Dicen que Estados Unidos es un imperio, que China es un imperio, que Rusia es un imperio, pero no, ¿verdad? Esos son potencias mundiales. Imperios son como esos que habían. Entonces en el capítulo 3 luego da un decreto el rey. Estamos hablando de los escogidos de Dios en un pueblo extraño, con una mentalidad extraña, con un sistema de ordenanza extraña y un sistema de adoración extraña, con una creencia extraña, porque ellos creían en dioses. Entonces están los escogidos de Dios, está el pueblo de Dios ahí en ese ambiente extraño, y viene y da un decreto el rey.
él hizo una imagen para que adoraran, ¿verdad? Como que tenían estos imperios, tenían esa manía de hacer someter a los escogidos de Dios para hacer resaltar a sus dioses y que el otro Dios que fuera de ellos quedara pequeño, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que nuestro Dios no es pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande, invencible. Entonces, Nabucodonosor dio un decreto. Y ese decreto es que adoraran a esa imagen. Se nos parece también lo que les pasó a Israel allá en Egipto. Y ese decreto del rey entonces era exigido, y el que no lo cumpliera iba a ser, ¿verdad? Iba a ser echado a un horno de fuego, ¿verdad? Sin embargo, Daniel, Dios estaba con él. Daniel tenía mucha sabiduría que le había dado Dios, y Daniel le propuso, ¿verdad? Le propuso al rey algo interesante. Le dice que ellos no iban a comer de las cosas de la comida del rey, que no se iban a someter al rey, que por favor que le dijeran, que le dejaran a él hacer una prueba. Y dijo Daniel que por 10 días, junto con sus amigos, con sus amigos que más mencionan ahí, iban ellos a hacer prácticamente una dieta. Entonces esto como que nos viene bien. Dice que iban a comer por 10 días legumbres y agua. Y que dejaran a los demás que comieran los banquetes del rey, la comida del rey, y que hicieran todas las cosas del rey. Y durante esos 10 días, después de 10 días, se encontraron que Daniel y sus amigos se encontraban con un rostro más joven, más fuerte y un espíritu más potente que los que habían acatado el decreto del rey de comer el banquete y estar ahí junto con el rey. Entonces es interesante también seguir el consejo de Daniel. Legumbre y agua por 10 días. Bien, encontramos aquí luego, Nabucodonosor se creció tanto dentro de su incredulidad, igual que allá el emperador de Egipto, se creció tanto de tal manera de que ellos querían someter a los escogidos de Dios. Luego miramos que Nabucodonosor sí lanzó al horno de fuego a estos hombres, y sin embargo se dio cuenta que Dios libró de ese horno de fuego a estos 3 hombres. ¿Por qué los libró? Porque Dios estaba con ellos. Luego en el capítulo 5, ya vamos llegando casi al 6, ¿verdad? Esta es una pequeña introducción. Luego en el capítulo 5, ya Nabucodonosor ya no está como rey. Pues Nabucodonosor, por medio de su incredulidad, se volvió loco y cayó como las bestias del campo, tal cual, ¿verdad? Ahí aislado, comiendo con las bestias del campo, quedó completamente loco por su incredulidad. Tomó el reinado su hijo Belsasar, que era todavía aún peor que Nabucodonosor. Hizo una fiesta. Cogió los utensilios como que coja la copa, ¿verdad? Y el pan. Cogió los utensilios del templo de Jerusalén sagrados. Hizo una fiesta con rameras y comenzó a beber con todos los utensilios que trajo Nabucodonosor de Jerusalén, de allá en el cautiverio. Los usó y comenzó él a hacer una fiesta. Empezaba su reinado Belsasar crecido. Y esa noche apareció una mano en la pared. Imagínense que de repente esté haciendo una fiesta ahí en contra de Dios y le aparezca una mano, así como la de la familia Adams. Le apareció una mano y comenzó a escribir: Mené, Mené, Tekel Uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza, te has encontrado falto y ahora has sido dado a los medos y a los persas. Esa misma noche entraron los medos y los persas, lo conquistaron, mataron y se quedaron con su reino. Ahí va el proceso. Dentro de ese cautiverio, dentro de esa conquista de los medos y los persas, se llevan a Daniel. Y aquí es donde vamos a empezar. Se llevan a Daniel y aquí es donde entramos, en el capítulo 6. Antes de comenzar con esta predicación en concreto, que se titula Dios protege a sus escogidos, voy a contar una historia. En realidad es una noticia en Estados Unidos. Había una familia llamada familia Cooper.
El niño Cooper tenía 6 años y su madre Melanie, ¿verdad? Lo amaban mucho a su niño. Ellos tenían mucho dinero. El niño tenía un montón de esos cochecitos eléctricos y todo. Tenían finca, piscina y de todo. Y siempre el niño iba a jugar con su papá en los coches, se deslizaba en el coche con su papá y se iba, ¿verdad? Y se lanzaba a la piscina en esos coches acuáticos. Un día, la mamá iba con el niño a la piscina y uno de los coches no tenía pila. Entonces la mamá le dijo al niño que iba a buscar pilas para el coche y el niño se quedó solo. Un día de esos cogió uno de los coches que sí tenía pilas, el niño se subió y se lanzó a la piscina. Tuvo un accidente, el niño pasó de un solo de la piscina y se golpeó su cabeza y falleció. Cuando vuelve su madre Melanie, después de pensar en divertirse con su niño en la piscina, de escoger las pilas para ese coche, estaban pensando en escoger un ataúd para su niño. El papá de Melanie le dice: es duro caer en el foso de la desesperación, porque uno nunca se espera enterrar a nadie. Incluso aunque tengamos a nuestro abuelo en casa, nunca esperamos escoger un ataúd. Sin embargo, a esta familia eso le pasó. Y esta mañana es donde quiero contar eso. Porque muchas veces quizás se nos enseña cómo salir del foso en donde nos encontramos muchas veces. Pero quizá nunca hemos escuchado, muy pocas veces hemos escuchado qué hacer cuando estamos en el foso. Y ahora en este momento vamos a darle una pausa a Daniel y nos vamos a ir a José. José era un personaje en donde tenía todo con su padre. Su padre le hacía túnicas bonitas, túnicas de marca, de Armani, ¿verdad? De Massimo Dutti. Le hacía unas túnicas tan bonitas a José. Y José tenía todas las comodidades porque su padre lo amaba y le daba todo su amor y le daba todo su padre a su hijo José. Pero un día las cosas cambian para José. Y sus hermanos, que se llenan de envidia, vienen y lo meten a una cisterna, a un foso. Y ahí es cuando comienza la amargura de José en ese foso. En ese momento solamente empieza la calamidad para José. Porque después de ser metido en ese foso, José iba a ser vendido también. Y ser vendido implicaba muchas cosas. Ya iba a implicar estar alejado de su padre, estar muerto para su padre, estar muerto para sus hermanos, en donde lo iban a revisar y le iban a revisar así como los asnos y no tenía piojo porque tenía que ser vendido limpio como un esclavo. José pierde su ID, su identidad pierde en ese momento. José lo pierde todo y está en el foso metido. Pero en el foso metido Daniel, cuando es llevado al general de Egipto, a Potifar, que lo tiene ahí como esclavo, José está en el foso. José está como esclavo. José no está en una buena condición. Estar en el foso metido, alejado de su familia, muerto para su padre, muerto para sus hermanos. Estar en el foso y estar como esclavo no es nada fácil. Sin embargo, hay una palabra, y esa palabra es para nosotros, la misma palabra que está para José. Y en Génesis 39, 2 y 3 nos dice: después de que José fue llevado y está ahí como esclavo, fue llevado ante el Potifar, dice en el 2: mas Jehová estaba con José. Escuche esta palabra: mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía le hacía prosperar en su mano. Ojo con esto. José estaba como esclavo. José no estaba en buenas condiciones. Pero dice que aún no estando en buenas condiciones, dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y aún no estando en buenas condiciones, dice que él también, todo lo de su mano, dice que prosperaba. Entonces, ¿se puede ser de bendición estando en el foso? Muchas veces no queremos que nos cuenten que estamos en el foso, porque suena a calamidad, suena a lejanía, suena a tristeza. Pero es posible que muchos de nosotros estemos en el foso. En el foso familiar, foso de las finanzas, foso con los hijos, foso de la tristeza, de la incomprensión. Incluso hasta Juan, Jesús y yo, los que nos subimos a predicar aquí, es posible que estemos en el foso. Pero aún estando en el foso, seguimos siendo de bendición para otros. Así como José estaba en el foso y seguía siendo de bendición y de prosperidad para Potifar y para el reinado de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el hecho de estar en el foso no significa que te vas a tirar a morir. Ay, es que ya no puedo porque estoy en la tristeza, en la calamidad. Ahí me quedo aislado, angustiado. Ahí, en ese lugar angosto, ahí, escondido, porque no puedo. No, porque realmente en el foso es donde se forjan los verdaderos adoradores. Para poder tener una victoria, para poder tener realmente una gloria, es necesario primero pasar por la calamidad. Es necesario primero pasar por el foso. Daniel pasó por ese foso para poder ver la victoria que luego tuvo. Entonces, si tú realmente estás en el foso, no te sientas solo, porque esa misma palabra también es para ti. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Si estás en el foso, no te sientas triste, no te sientas en la calamidad. Más bien, sigue orando, sigue prosperando, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Realmente Dios protege a sus escogidos. Esa es la prédica que nos está entreteniendo en esta mañana. Ahora vamos con Daniel. Se nos parece bastante por el tema del foso también. Daniel en el foso de los leones, la escritura nos habla solamente aproximadamente 2 versículos aproximados de que Daniel estuvo en el foso. Que Daniel estuvo en el foso y que Dios escogió un ángel para que ese ángel cerrara la boca de los leones y no se comiera a Daniel. 2 versículos. Pero hay aproximadamente 153 versículos que nos habla de Daniel antes de entrar al foso. José nos ha enseñado qué podemos hacer estando en el foso, que aún estando en el foso podemos ser de bendición porque Dios está con nosotros. Daniel nos va a enseñar qué es lo que hay que hacer antes de entrar al foso. Dice, cuando Daniel fue al reinado de Darío, dice que fue escogido entre los sátrapas, entre los gobernadores, entre los sabios. Fue escogido ahí en ese momento. Pero los sátrapas, los gobernadores, no le pareció bien que Daniel, el Hijo de Dios, estuviera ahí dentro de los gobernadores. Se parece un poco a los políticos latinos, ¿verdad? Traían esa política de Babilonia, esa política de envidia, de egoísmo. Y no les pareció bien a los gobernadores que Daniel estuviera entre ellos. Un Daniel que oraba,
un Daniel que estaba en contacto con su Dios, un Daniel que era diferente. Dice que su espíritu era superior a ellos, pero tenía una gran sabiduría. Daniel sabía el idioma babilónico muy bien, tenía grandes sabidurías, Daniel, gran preparación. Y en ese momento Daniel comienza también un poco la persecución en contra de Daniel. Y los gobernadores quieren pillar a Daniel en algo para ponerlo en contra del rey. Dice, Daniel, quieren hacerle algo. Le comienzan la persecución y quieren ponerlo en mal en contra del rey. Quizás nos pase muchas veces a nosotros, quizás en el trabajo a veces somos el único cristiano y están ahí cada día, ¿verdad? Están ahí cada día, molestando. O quizás jóvenes en el colegio, dentro de tu grupo, dentro de tu sesión de clases, quizás eres el único joven cristiano y están ahí cada día. ¿Cómo tú crees en ese Dios? ¿Cómo tú crees en ese Dios? Y están ahí. Y muchas veces tienen tanta maldad que tratan de pillarte en algo. Tratan de pillarte en algo, quieren que tú te conviertas en un ladrón, porque como tú dices que eres cristiano, entonces ellos quieren ficharte de algo. Muchas veces. Eso querían hacer con Daniel. Estaban ahí insistiendo en que pillaban a Daniel. Pero dice la palabra de Dios, ahí en Daniel 6, dice que a Daniel en ninguna cosa le hallaron falto. En ninguna cosa le hallaron falto. Qué bueno que es que hablen así de los cristianos, ¿no? Que diga, ese cristiano que trabaja en esa empresa, en ninguna cosa se le haya falto. Por donde se le busque. O los chicos, ¿verdad? Cuando van al colegio, no, ese es un estudiante excelente, en ninguna cosa se le haya falto. Así como los jóvenes de Teruel, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien. Así tiene que ser, ¿verdad? Al final esas calificaciones buenas, sacando buenas calificaciones, dedicados. Entonces, Daniel, como no le hallaron falto en nada, entonces dijeron los sátrapas, los gobernantes, dijeron, bueno, entonces vamos a proponer un edicto al rey. Que por 30 días venga y ya no se adore ningún otro Dios, sino la imagen del rey. Les gustaba mucho a ellos ese ego. Quizá en el momento el rey en ese momento él no era parte de eso, tampoco era la víctima, pero era el que querían usar los gobernadores para pillar a Daniel. Y en ese momento ellos y convencen al rey, tocan el ego del rey, oh rey, que todos te adoren a ti por 30 días, así como una fiesta dedicada a ti, rey, 30 días ahí, un mes dedicado a ti. Y entonces el rey acepta. Y le dicen los gobernadores, y todo el que no acepte estar ante tu imagen, oh rey, que sea echado al foso de los leones. Y así, de esa manera querían pillar a Daniel. Y dice que comenzó el edicto, y dice la escritura que Daniel seguía orando 3 veces al día. No se inclinó ante la imagen del rey, sino que Daniel seguía su rutina orando 3 veces al día. Quizás de todas esas oraciones que hizo Daniel desde que salió cautiverio de allá de Jerusalén por medio del rey Nabucodonosor, quizás todas esas oraciones no fueron respondidas por Dios. Pero dice que Daniel seguía orando 3 veces al día. Quizás Daniel oró allá en Jerusalén, oh Dios, que no me lleven ahí a Babilonia, a ese lugar pagano, en donde es otra cultura y otras formas de vivir. Y Dios no lo escuchó, Daniel fue a Babilonia. Quizás Daniel oró allá y dijo, oh Dios, que no me echen ahí a ese horno de fuego y junto con los demás. Y quizás Dios no le escuchó, entre otras oraciones. Pero dice que Daniel seguía orando 3 veces al día. Seguía orando 3 veces al día.
De repente sucedió el edicto y lo encontraron, los gobernadores que le tenían envidia lo encuentran a Daniel orando y dice, ahora sí, Daniel, ¿no quieres adorar la imagen? Te hemos encontrado adorando a tu Dios. Entonces dice que lo metieron al foso de los leones. Y allí es donde empieza. Lo meten al foso de los leones. Al día siguiente se levanta el rey y comienza a hablar con Daniel. El día siguiente se levanta el rey muy de mañana, posiblemente a las 6 de la mañana, dice, voy a ir a ver a este Daniel si ya solo ni los huesos están, porque esos leones no estaban bulímicos, estaban bien hambrientos. Y voy a ver si está Daniel vivo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel al rey respondió, oh rey, vive para siempre mi Dios, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daños, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y dio un decreto del rey que mientras él viviera, todos iban a adorar al Dios de Daniel. Todos iban a adorar al Dios de Daniel. Y dice, de parte mía ha sido puesta esta ordenanza, porque Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra, hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Imagínense qué interesante. Quizás todas las oraciones anteriores a Daniel no le fueron respondidas, pero esta oración sí le fue respondida. Esta oración sí le fue respondida. Daniel, antes de entrar al foso de los leones, él seguía orando. Quizás tu oración no ha sido respondida aún, pero Daniel, ¿qué nos enseña? A seguir orando. A seguir orando. No sé por lo que estés pasando, querido hermano. Solamente lo sabe Dios y tú. Tú sabes realmente por el sistema de calamidad o cualquier situación dura y aférrima que estés pasando en tu vida. Y quizás piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero aún la misma palabra que dije anteriormente la vuelvo a decir. Que Dios está con nosotros. Y quizás esa oración todavía no ha sido respondida, pero nos enseña a Daniel que sigas orando. Esa oración todavía no ha sido respondida, pero nos enseña a Daniel que sigas orando esas 3 veces al día. Porque esa fe obstinada de Daniel aplastó esa idolatría de ese reinado. Ese Dios que Daniel le clamó es un Dios que salva, que libra y hace milagro. Aleluya. Ese Dios es nuestro Dios. Y Daniel fue librado del foso de los leones. Él dijo, no hay falla. No hay falla en mí. Tú lo sabes, oh rey. Y ese Dios fue. Entonces tú sigue orando. Él respondió, tú sigue orando. Que al final, la misma historia que tuvo Daniel, esa misma historia podemos tener nosotros. Pero ¿qué nos enseña? Que sigamos orando. Esta mañana, para finalizar, tengo una palabra para ti. Y quiero que la guardes en tu corazón y la mantengas ahí. Me sentí abatido y el Espíritu del Señor me cubrió. Guarda esa palabra en tu corazón. Me sentí abatido y el Espíritu del Señor me cubrió. Tenemos un Dios que salva, que libra y que reina para siempre. Y ese Dios está con nosotros. Amén.
Bendiciones.